Capítulo 4. La sangre brotaba de los labios del Dr. Cheney mientras intentaba respirar y todo su cuerpo temblaba. Drake ojeó la escena en un momento. Uno de los mostradores se había hecho pedazos en la pelea del hombre con su asesino. La sangre extendida por la pared mostraba dónde había chocado y dónde había tratado de apoyarse para no caer al suelo. Sully, Yada y su guía se abrieron camino a través del pasillo bajo. Cuando la becaria vio al moribundo, gritó su nombre. «¡Maynard!», exclamó corriendo a arrodillarse a su lado mientras murmuraba frases de negación y plegarias en un torrente que brotaba de su corazón roto. «No le toques», advirtió Sully cuando la chica intentó levantarle la cabeza. La becaria le miró confundida, pero Drake vio en sus ojos que entendía la razón de la advertencia de Sully. A la policía no le gustaría que nadie infiriera en el escenario del crimen. Ella quería ayudarle, pero cualquiera veía que no había nada que pudiera hacer por él. Drake se dio la vuelta para no ver su angustia, corrió por el pasillo hasta la siguiente esquina y echó un vistazo al otro lado, tratando de escuchar el sonido de pisadas que se retiraran. El asesino no les llevaba más de 30 segundos de ventaja, pero ese tiempo podía ser una eternidad si el desgraciado sabía a dónde se dirigía. Estaba a punto de abandonar la persecución cuando dudó. «Oye», dijo volviendo rápidamente donde estaban los demás, al darse cuenta de que no sabía cómo se llamaba la becaria. «¿Por dónde se va a esa entrada de personal de la que nos has hablado hace un momento?» La chica pestañeó y levantó la vista del moribundo Dr. Cheney para mirarle. «Ahí atrás», dijo mirando a la dirección en la que habían venido. «A través de la cámara del Minotauro. Es ese sector oscuro que queda a la izquierda si pasas por...». Drake había dejado de escucharla. Lo recordaba. Acababan de pasar por ahí, probablemente solo un segundo o dos, antes de que el asesino se perdiera en la oscuridad. Puede que incluso se hubiera mantenido oculto entre las sombras, esperando a que pasaran para no hacer ningún ruido. «Quédate con ella», le dijo a Sully. Sully asintió, aunque no parecía muy contento con la idea. Drake corrió medio agachado por el pasadizo bajo y se puso en pie cuando salió al pasillo central. Oyó que Yada le estaba siguiendo y deseó que se hubiera quedado esperando con Sully, pero no perdió tiempo en discutir con ella. Le habían bastado un par de horas con la Yada Suyak adulta para saber que no era la clase de mujer que iba a quedarse sentada tranquilamente cuando era momento de entrar en acción. Corrieron a través de 2 tramos del laberinto, volviendo sobre sus pasos, y llegaron a la sala del Minotauro. Drake no se detuvo y se sumergió en la oscuridad con las manos por delante. Tropezó con algunos cables sueltos en el suelo, pero recuperó el equilibrio en la pared que había en la parte trasera de la sala. «Cuidado con dónde pisas, Yada», dijo mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad. Encontraba un pomo y lo giraba. Ante él apareció un pasillo estrecho y escasamente iluminado que parecía cualquier cosa menos el interior de un laberinto. Un equipo de sonido y una mesa de carpintero bloqueaban el paso a la derecha, así que fueron hacia la izquierda, recorriendo la angosta sala que se había formado con los huecos abiertos en las paredes del laberinto. Los tablones de madera y contrachapado y las barras de bombillas le hicieron pensar que estaba entre las bamblinas de un teatro. «¿Qué diablos estoy haciendo?», pensó Drake. Habían matado a Luca y ahora al Dr. Cheney, quien al parecer le había ayudado con su investigación sobre los laberintos. Le faltaba poco para morir. Fuera lo que fuese que había descubierto Luca, alguien no quería que se supiera. Si los asesinos pensaban que el padre de Yada podía haber compartido sus secretos con ella, esta también sería uno de sus objetivos, justo como se temía, y sin embargo ahí estaban, persiguiendo precisamente a uno de los hombres que la quería muerta. El pasillo se dirigía en diagonal hacia la derecha, y Drake siguió ese camino que se movía en zigzag a través de las esquinas del laberinto. Un espacio vacío, un laberinto dentro del laberinto. Podía oír las pisadas de Yada justo detrás de él, su aliento tan próximo que casi podía sentirlo, y sabía que estaban cometiendo una estupidez al correr semejante riesgo. Pero también sabía que Yada quería respuestas y no se detendría solo para salvar la vida. El laberinto terminaba bruscamente. Las paredes de ambos lados se cortaban y las salas se curvaban, pero el estrecho pasillo llegaba hasta un par de puertas metálicas dobles, con el cartel de «Salida» brillando sobre ellos,
junto con un aviso de que la puerta era solo para uso del personal del museo. Drake abrió la puerta con fuerza y se encontró en el descansillo de una escalera. Yada se detuvo de golpe a su lado. Miró primero hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Por dónde ha ido?, preguntó con los ojos avellana iluminados con una fiera determinación a través del flequillo fucsia que le enmarcaba el rostro. «Es imposible saberlo», dijo Drake. «Y seríamos unos idiotas si tentáramos a la suerte. Tenemos que volver con Sully y largarnos de aquí». «¿Cómo?», soltó Yada volviéndose hacia él. «El Dr. Cheney era nuestra única pista y está ahí atrás, muriéndose. Si atrapamos a ese tipo podríamos hacer que nos dijera...» Drake negó con la cabeza. «No vamos a atraparle. Nos lleva ventaja y no sabemos dónde está ni qué aspecto tiene. Ni siquiera si ha ido hacia arriba o hacia abajo. Ahora mismo se ha mezclado con los empleados o con los visitantes y está saliendo del museo. Lo mejor que podemos hacer es salir cuanto antes de este sitio». Yada entrecerró los ojos. «¿Crees que estoy en peligro?». «Te escondes en el apartamento de un amigo porque eres tú la que cree que corres peligro», le recordó Drake. «Digamos que ahora te creo». «Qué bien», dijo Yada. «Antes solía ser encantador». «Pues sí, pero curiosamente hoy no estoy de humor». La apariencia impasible de Yada flaqueó y, por un momento, Drake pudo ver el dolor y la vulnerabilidad que había debajo. «Venga», dijo Yada, «sigamos». La chica echó a correr por el pasillo, que olía a virutas de madera. Drake la siguió preguntándose a dónde les llevaría todo eso. Sully y él no eran guardaespaldas ni detectives privados, y mucho menos policías. Este no era un trabajo para ellos, pero Sully nunca iba a verlo de esa manera, y Drake tenía la sensación de que ya estaba demasiado involucrado como para marcharse. Yada había dejado parcialmente abierta la puerta que llevaba a la sala del Minotauro, pero cuando volvieron a cruzarla, Drake la cerró con cuidado después de limpiar los pomos de ambos lados con la mente a 1000 por hora. La policía estaría allí en cualquier momento y entonces les arrebatarían cualquier clase de opción que pudieran tener. Pasara lo que pasase después, sería decisión de los inspectores encargados del caso. Se agacharon para atravesar el pasadizo bajo y salieron a escasos metros de 2 guardias de seguridad que estaban de pie junto al cuerpo del Dr. Cheney. Uno de ellos estaba hablando por el móvil e informaba del crimen mientras el otro se rascaba la cabeza sin terminar de creérselo. Cuando Drake y Yada aparecieron, los guardias se dieron la vuelta y uno de ellos hizo ademán de coger la pistola eléctrica. ¡Eh!, exclamó Drake poniendo las manos en alto. «Estamos con ellos, amigo». Los guardias miraron a Sully y a la becaria, que estaban sentados contra la pared al fondo del pasillo. «No pasa nada», dijo la chica. «Estaban conmigo cuando le encontré». Después de eso, los guardias ignoraron a Drake y a Yada. Se les veía bastante afectados y a Drake le pareció que quedaban aliviados cuando llegó la policía. Echó un vistazo al cadáver. El Dr. Cheney yacía en la misma posición y seguía sangrando mientras su piel se volvía cada vez más pálida conforme la sangre abandonaba su cuerpo. El pecho del hombre había dejado de subir y bajar. Le bastó una mirada a los ojos enrojecidos de la becaria, a las lágrimas que estos contenían y la manera en que Sully la sujetaba, incómodo y nervioso ante la intimidad de su dolor y el consuelo que ofrecía, para saber que la ambulancia no sería necesaria. No es que Drake necesitara confirmación alguna. En el mismo momento en que había visto el alcance de las heridas de Cheney, había sabido que el destino del hombre estaba sellado. «Tío Vic», dijo Yada suavemente. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas al mirar al hombre muerto. «Tenemos que irnos». Sully sacudió la cabeza a modo de advertencia para que tuvieran cuidado con lo que comentaban alrededor de los guardias. Se inclinó y habló con la becaria en un tono suave que Drake apenas le había escuchado usar desde que le conocía. «Gretchen», dijo con calma, «cuéntales lo que me has contado a mí, y rápido, por favor. No tenemos mucho tiempo». Por lo visto, la becaria tenía nombre. Drake pensó que le sentaba bien. Él y Yada se acercaron y miraron por encima del hombro para asegurarse que los guardias no estaban haciendo un esfuerzo evidente por escuchar lo que decían. Gretchen miró a Yada. «¿Eres la hija de Lucas Ujak?».
Yada asintió. ¿Es cierto que está muerto? Yada suspiró profundamente y se limpió una lágrima de la cara, luchando visiblemente contra su pena. Sí, le asesinaron. Y quien quiera que le matara seguramente ha matado también al Dr. Cheney. ¿Dónde está la relación, Gretchen? Preguntó Drake en voz baja, volviendo a mirar a los guardias y preguntándose cuánto tardaría la policía en presentarse en el museo. El padre de Yada estaba estudiando laberintos. Descubrió algo, descifró algún tipo de misterio que le tenía entusiasmado. No lo sé todo, empezó Gretchen. No es más que... Por Dios, no es más que historia, pero sé que Maynard le habló al profesor Suyak de una conexión que había encontrado entre una tumba en el laberinto de la 12ª dinastía egipcia y el laberinto de Knossos, el del Minotauro. Pensaba que ese laberinto era una leyenda, interrumpió Drake. Yo también, asintió Gretchen, pero los registros históricos afirman que allí había algo en el siglo I después de Cristo. La existencia del laberinto de Knossos es un hecho aceptado, pero la cuestión es cuánto de ello es real y cuánto es mito. Maynard creía que había encontrado parte de la solución. Ahora mismo el museo mantiene una excavación arqueológica cerca de Cocodrilópolis, en Egipto. Mi hermano Ian es uno de los encargados del proyecto y han encontrado algunas cosas increíbles. Mi padre estuvo en Egipto hace algunas semanas, dijo Yada casi susurrando. Gretchen asintió. Sí, estuvo visitando la excavación. ¿No sabes por qué viajó allí? Yada se abrazó a sí misma. Lo único que me dijo era que iba a investigar. Maynard había estado traduciendo la escritura de los objetos provenientes de la excavación, continuó Gretchen. Encontró referencias a 3 laberintos diferentes que estaban en uso durante la misma época, todos diseñados por Dédalo. Otro mito, apuntó Drake. Basado en una persona real, aclaró Gretchen. Vamos, Nate, intervino Sully. ¿Cuántas veces hemos demostrado que en todas las leyendas hay una parte de verdad? Drake asintió. No podía discutir contra sus propias experiencias. ¿Qué me dices del rey Midas?, preguntó Drake, pensando en la investigación sobre alquimia que había estado realizando Luca. Gretchen negó con la cabeza. No. Según lo que Maynard sabía, toda esa historia del toque de Midas que convertía las cosas en oro no era más que un cuento. Tenía alguna clase de significado oculto, pero aún no había averiguado de qué se trataba. ¿Pero el Dr. Cheney creía poder demostrar lo demás?, preguntó Yada. Estaba completamente seguro, dijo Gretchen un poco sin aliento mientras se limpiaba las lágrimas y miraba de reojo a los guardias. No tenía por qué creerse su historia, pero había visto su dolor reflejado en los ojos de Yada y debía de haber intuido que la información era vital para ellos. Había incluso referencias al Minotauro, continuó. No solamente en el laberinto de Creta, sino también en el de Egipto. En los 2 laberintos vivía un monstruo, de acuerdo con los escritos encontrados en la excavación de Egipto. Había más que una parte de verdad en toda esa leyenda, y tenía las pruebas que lo demostraban. En cuanto empezó a reunirlas, el museo le dio el visto bueno para montar la exposición. Sully empezó a levantarse. Gretchen extendió la mano hacia él, como si temiera quedarse sola pese a la presencia de los guardias de seguridad. Sully la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Yada, dijo Sully. El Dr. Cheney le dijo a Gretchen que pensaban que lo que fuera que estuviera buscando tu padre debe de estar en el centro del 3er laberinto. ¿Dónde está eso?, preguntó Drake. Esa es la cuestión, explicó Gretchen, alternando la mirada entre Drake y Yada. Es un misterio, pero tu padre llamó a Maynard hace un par de días y cuando colgó el teléfono estaba entusiasmado. Pensaba que había descubierto dónde se encontraba el 3er laberinto. No quería decirle el lugar exacto hasta que lo hubiera confirmado, pero Maynard confiaba en él. Dijo que si alguien podía encontrarlo sería Luca Suyak. Las 2 jóvenes intercambiaron una mirada de profundo dolor y Drake bajó la vista, sintiendo que Sully y él estaban de más. Pero Yada le tocó el brazo y él la miró. Tiene que ser eso, dijo mirando a Sully. Por eso le mataron, tío Vic.
¿Para mantener el secreto?, preguntó Gretchen sin estar muy segura. «O para evitar que Luca llegara primero», dijo Sully volviéndose hacia Drake. «¿Eriksen?», preguntó Drake. «Ya era nuestra mejor opción». Las radios de los guardias de seguridad empezaron a sonar con voces y estática. La policía estaba subiendo y estaría en su planta en cuestión de momentos. «Tenemos que irnos», dijo Sully mirando a Yada. «Gretchen, escucha», dijo Drake clavando su mirada en ella. «Has dicho que tu hermano estaba trabajando en esa excavación en Egipto. Si conseguimos llegar hasta allí, ¿le hablarás de nosotros? Necesitamos poder acceder». «¿Cómo?», preguntó Yada. «¿A Egipto?». Sully asintió y miró a Gretchen esperando su respuesta. «Es la única manera que tenemos de averiguar quién está en realidad detrás de todo esto». Gretchen lanzó una mirada al cuerpo del Dr. Cheney y asintió. «Le llamaré». «Bien», dijo Sully. «Lo siento, pero tenemos que irnos. Me pondré en contacto contigo cuando todo esto haya acabado para asegurarme de que sepas la verdad». «Gracias», respondió Gretchen con una expresión cada vez más deshecha a medida que ellos se alejaban y se veía obligada a enfrentarse de nuevo al asesinato de un hombre al que era evidente que admiraba y amaba. «¿A dónde creen que van?», preguntó uno de los guardias de seguridad. «La policía está de camino, ¿no?», dijo Drake en el tono de voz más razonable que fue capaz de adoptar. «Nunca encontrarán el camino hasta aquí a través de todo este jaleo. Tenemos que salir a su encuentro para traerles hasta aquí». «Ah, sí», dijo el guardia. «Deberíamos de haberlo pensado». «No pasa nada», le aseguró Sully. «Ninguno de nosotros está pensando con claridad ahora mismo. Ha sido un día horrible». «Y que lo diga», dijo el guardia. En cuanto Drake, Yada y Sully atravesaron el pasadizo bajo, salieron corriendo por el pasillo principal en dirección a la sala del Minotauro. Escucharon las voces y la estática de las radios de los agentes que se dirigían hacia ellos mientras se deslizaban silenciosamente a través de la puerta que había al fondo de la sala. Luego se movieron rápidamente por las angostas bambalinas hacia la salida del personal. «¿Cómo diablos vamos a llegar a Egipto?», preguntó Sully a Drake. «Nos las apañaremos. No podemos irnos todavía», dijo Yada mientras bajaban corriendo la escalera de empleados. «No hasta después del funeral de mi padre». Sully se detuvo, se volvió hacia ella y la tomó de la mano. «Yada, escucha. Teniendo en cuenta cómo murió, pasarían días hasta que el forense devuelva el cuerpo para enterrarlo. Si Eriksen está detrás de esto, lleva bastante tiempo trabajando en ello. Sea cual sea el secreto que descubrió Luca, o Eriksen ya lo sabe o está intentando descubrirlo ahora mismo. Si queremos llegar al fondo del asunto, no podemos permitir que se nos adelante». Yada parecía frustrada y confundida. «¿Y qué pasa si están listos para devolverlo y yo no he vuelto?». «Les avisaremos», le prometió Drake. «Nos aseguraremos de que hay alguien para recogerlo o haremos que la oficina del forense se ocupe de sus restos hasta que puedas hacerlo tú. Pero tenemos otro problema, y es que si es cierto que los asesinos de tu padre te están buscando, un funeral te pondría al descubierto y te haría vulnerable». Yada entornó los ojos. «En cuanto averigüen que me estáis ayudando, también irán a por vosotros». «¿Qué va?», dijo Drake sonriendo. «¿Quién va a querer hacerle daño a un tipo tan encantador como yo?». «A veces yo mismo», dijo Sully. «Vamos». Corrieron hasta la planta baja, se tomaron un momento para arreglarse un poco y abrieron la puerta. Nadie intentó detenerles. Drake había pensado en las cámaras de seguridad, pero supuso que si las puertas del personal estaban vigiladas mediante vídeo, el asesino les habría desmantelado para evitar que le vieran, en cuyo caso no tenían nada de lo que preocuparse, o, en caso contrario, la policía miraría el vídeo solo hasta llegar a la entrada del asesino y se detendrían allí. Al menos eso esperaba. Al salir del museo tuvieron que contestar algunas preguntas, dejar que un par de agentes les hicieran un chequeo rápido y dar sus nombres. De nuevo en la calle, volvieron andando hasta el apartamento en el que Yada se había instalado. «Tenemos que ir a casa de Luca», dijo Drake. Sully le lanzó una de sus miradas. «No es buena idea. La policía ya la habrá registrado.
protestó Drake. Y ellos no buscan lo mismo que nosotros. Si había notas o archivos de ordenador sobre el tema, nos interesa tenerlos. Necesitamos toda la información que podamos reunir hasta que averigüemos qué es lo que busca Eriksen realmente y podamos conseguirlo. Y desenmascararle, añadió Yada. Yada nunca estará a salvo. No sé, dijo Sully. Tal vez deberíamos hablar con Olivia. Yada se echó el pelo hacia atrás y se lo quedó mirando. Ni hablar. Esa zorra está metida en esto de alguna manera, lo sé. Es lo único que tiene sentido. Eso no puedes saberlo, replicó Sully. Pero lo sé, insistió Yada, manteniendo la mano en el bolsillo y sacando un delgado móvil rojo. Lo abrió, lo encendió y esperó pacientemente a que se activara. ¿Lo veis? Mirad esto. No hay mensajes. Hace horas que la policía le ha dicho que han encontrado muerto a su marido y... Se le quebró la voz. Y metido en un baúl viejo, pero no ha intentado ponerse en contacto conmigo, con su hija, su hijastra. Tenéis razón, dijo Sully levantando las manos. Me lo creo. Vamos a casa de Luca, pero tendremos que andarnos con cuidado. Si se trata de Eriksen, es muy probable que tenga a alguien vigilando el lugar. Hay que correr el riesgo, dijo Drake. Si vienen a por nosotros, a lo mejor podemos atrapar a uno de ellos y asegurarnos de que todos estamos pensando en Phoenix Innovations. Una vez estuvieron de acuerdo, caminaron en silencio a lo largo de más de una manzana antes de que Sully detuviera un taxi y se prepararan para cualquier clase de problema que pudieran encontrarse en el apartamento de Lucas Ullak. Para cuando llegaron allí, el edificio entero estaba en llamas. Antes de que alguien le decapitara, le mutilara y metiera la mayoría de sus partes en un viejo baúl de viaje que olía a mar y a alcafor, el profesor Lucas Ullak había vivido en un edificio de ladrillo de 4 plantas en la calle 12, justo al oeste de Abingdon Square Park, en el barrio de West Village. Esbeltos árboles crecían en los jardines de la acera y, con los lindeles de piedra sobre las ventanas abuhardilladas de arriba y las pequeñas chimeneas del tejado, el edificio habría parecido sacado directamente de Oliver Twist de no ser porque estaba en llamas. Drake detectó el humo desde la ventana del taxi, varias manzanas antes de llegar. Segundos más tarde, Sully frunció el ceño y olfateó el aire. El olor de un incendio nunca presagiaba nada bueno. «Pare aquí», ordenó Drake. El taxista obedeció y Sully y Yada bajaron del coche mientras Drake le pagaba al conductor. Le dio una generosa propina, sobre todo porque no tenía tiempo para esperar a que le devolvieran el cambio. Cerró la puerta de un portazo y salió corriendo detrás de Sully y Yada. Ninguno de ellos había mencionado nada todavía, pero estaba seguro de que todos sabían qué edificio estaba ardiendo. Cuando llegaron a la esquina de la calle 12 Oeste, no había ninguna sorpresa esperándoles, aunque parecía que a Yada le acabaran de dar un puñetazo en el estómago. Se abrazó a sí misma con fuerza y dio un paso atrás cuando vio que el bloque de apartamentos de su padre estaba ardiendo. Las sirenas sonaron y un coche de la policía se detuvo al otro lado de la calle. Los bomberos ya estaban trabajando, con las mangueras retorciéndose por el pavimento y trepando por las aceras. Había una mujer mayor sentada en una camilla detrás de una ambulancia. Miraba perpleja el edificio mientras un técnico sanitario intentaba ponerle una mascarilla de oxígeno en la cara. Algunas personas más, aparentemente residentes, rodeaban el edificio en diversas etapas de desnudez, la mayoría sin zapatos, mientras un par de agentes de policía les hacían preguntas. Drake se preguntó cuánto tiempo llevaría Luca viviendo allí y si habría recuerdos de su vida almacenados en algún otro lugar. Porque, de lo contrario, Yada no solo habría perdido a su padre, sino todos sus documentos y fotografías, todos los recuerdos de su vida. La vio taparse la boca con las manos temblorosas y se le partió el corazón por ella. Parecía querer gritar o salir corriendo o golpear a alguien, pero no sabía qué hacer a continuación. «Todo esto está pasando demasiado deprisa», susurró Drake a Sully. Sully entornó los ojos y asintió dándole la razón. Luego se dirigió a Yada y le pasó el brazo por los hombros. «Escucha, cielo», dijo Sully con voz áspera. «No vamos a sacar nada en claro de aquí. Si nos quedamos, nos buscaremos problemas, sobre todo si quien ha hecho esto te está buscando.
Yada se volvió rápidamente hacia él conforme una cortina de pelo fucsia le atravesaba la cara. «Sabemos quién ha hecho esto», gritó. «Y no pienso esconderme más». Gracias a los semáforos y el tráfico de Nueva York, el taxi que acababa de dejarlos no había podido alejarse mucho. Antes de que el conductor acelerara en el cruce y aprovechando que se había dado la vuelta para mirar el edificio en llamas, Yada corrió hasta la calle y le hizo señales para que parara. «No pensarás que...» empezó Sully. «Phoenix Innovations», dijo Drake. Sully exclamó algo malsonante. «Esto es una pésima idea», comentó mientras corría en pos de Yada. «Pues sí», asintió Drake. «¿Y vas a detenerla?» Sully ignoró la pregunta, pues los dos sabían la respuesta. Teniendo en cuenta la clase de dolor que Yada estaba experimentando, no la culpaban por querer enfrentarse al hombre del que sospechaba que era responsable de matar a su padre, o a la madrastra de la que pensaba que la había traicionado. Sin embargo, eso no hacía que fuera una buena idea. Drake dudaba que pudieran convencerla de que no fuera a la oficina de Tyr Eriksen, así que lo mejor que podían hacer era protegerla. «A la 55 con Broadway», exclamó Yada prácticamente saltando al asiento trasero del taxi. «Si acabo de dejarles», comentó el taxista alucinando. «Ya», gruñó Sully. «Cambio de planes». Sully se detuvo un momento antes de entrar en el coche y giró la cabeza para mirar a Drake. «Pase lo que pase, tienes que ser todo lo público posible», dijo. «Asegúrate de que las cámaras de seguridad nos graban y que la gente ve cómo entramos a la oficina de Eriksen. Contradice todas las normas que hemos tenido hasta ahora, pero...» «No, tienes razón», dijo Drake. «Si vamos a entrar ahí, tenemos que asegurarnos de que se dan cuenta de que está Yada. No importa cuánto quieran hacerla callar, no van a matarla en su oficina después de que un centenar de personas la haya visto entrar ahí». Oyeron cristales romperse tras ellos y se dieron la vuelta para ver humo negro y brillantes llamas salir de las ventanas del piso superior que acababa de explotar. El edificio iba a quedar en siniestro total y era imposible conseguir un fuego tan devastador sin alguna clase de acelerante. Los investigadores descubrirían enseguida que se trataba de un fuego provocado, pero no sería tan fácil averiguar la identidad del autor. Sully subió al taxi y se sentó al lado de Yada. Drake echó una mirada al sorprendido taxista, pero el hombre parecía más interesado en el espectáculo de los bomberos en acción. En ese momento, la ambulancia se colocó detrás de ellos e hizo sonar la sirena con estruendo, exigiendo que se apartaran de su camino. El conductor parecía irritado cuando indicó a Drake que entrara de una vez. Al mismo tiempo que Drake entraba con la parte de atrás, la ventanilla de la puerta explotó en una lluvia de cristales. ¿Pero qué? Empezó Sully. Una bala atravesó el techo y se incrustó en el asiento trasero, junto a la cabeza de Yada. ¡Al suelo!, gritó Drake mientras otro disparo rebotaba en el exterior del taxi. Con un sonoro rugido, un todoterreno negro pasó a toda velocidad junto a la ambulancia y se detuvo bruscamente junto al taxi. Tenía los cristales tintados, pero la ventanilla del pasajero empezaba a descender. Drake supo que, de un modo u otro, estaban muertos. Si el francotirador del tejado del otro lado de la calle no los mataba, porque esa era la única explicación del ángulo de los primeros disparos, los cabrones del todoterreno harían que sus muertes parecieran un asalto por parte de una banda. ¡Arranca!, le gritó al taxista. El conductor de la ambulancia se olió lo que pasaba e hizo retroceder el vehículo marcha atrás a toda velocidad. Más abajo, en la calle 12, la gente había empezado a dejar de prestar atención al incendio al oír los disparos. ¡Mierda! ¡Arranca ya!, gritó Drake golpeando el cristal de separación para llamar la atención del taxista. El hombre se había agachado hasta esconderse debajo del salpicadero. Algo, tal vez la orden de Drake o su propio instinto de supervivencia, hizo que se diera cuenta de que si se quedaba ahí sentado estaban todos muertos, así que se incorporó y puso el coche en marcha. Una bala del francotirador atravesó el cristal delantero y se le metió en el pecho. Golpeó el asiento por el impacto antes de empezar a deslizarse hacia un lado,
sin que sus manos abandonaran el volante. «Me cago en todo», soltó Sully. «Necesito una pistola, Nate». Pero no estaban armados. Todavía no. Desde luego que iban a llevar armas de ahora en adelante, pero por el momento la única alternativa que tenían era salir corriendo. Drake abrió de golpe la puerta trasera del lado del copiloto y se mantuvo a ras de suelo mientras abría la delantera. El taxi se había puesto en marcha, pero aún no había cogido velocidad. Le dio tiempo a ver una pistola asomar por la ventana abierta del todoterreno cuando se lanzó sobre el asiento delantero. Sujetó al conductor con ambas manos, lo tumbó hacia él y luego empezó a trepar por encima de su cuerpo. Las balas golpeaban los laterales del taxi, rompiendo las ventanas delanteras y traseras y atravesando las puertas de metal. Una le dio al taxista en la pierna. Drake tuvo tiempo de pensar que lo que estaba haciendo era una locura y que era un suicidio colarse en el camino de las balas, pero sabía que no hacer nada era otra forma de suicidio. Sujetó el volante con las manos, procurando que su cabeza quedara a un lado, y estaba a punto de pisar el acelerador cuando el sonido de un fuerte impacto invadió el aire. Se arriesgó a levantar la cabeza y vio que el conductor de la ambulancia le había hecho chocar contra la parte trasera del todoterreno. «¡Puto cabrón chiflado!», gritó con aprecio Sully. «Nos ha dado un par de segundos», dijo Drake. Yada gritó cuando otra bala agujereó el techo en un nuevo ataque cortesía del francotirador que permitió que entrara la luz del sol. Drake rechinó los dientes. Tenían que escapar de los dos ataques, el del francotirador y el del todoterreno, y solo había una dirección en la que podían ir para conseguirlo. Puso la palanca en marcha atrás, hizo retroceder el taxi unos 10 metros y luego puso otra vez la directa, girando el volante al máximo hacia la derecha para volver hacia la calle 12. «¿Te has vuelto loco?», gritó Sully. «Vas a chocar contra el camión de bomberos», le advirtió Yada. Con los nudillos blancos sobre el volante, Drake condujo directamente hacia el camión de bomberos más cercano. Los bomberos le gritaban y le hacían señales para que se hiciera a un lado, mientras los supervivientes del incendio se apartaban de su camino a toda prisa. Los dos agentes de policía de la acera sacaron la pistola, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Drake hizo pasar el taxi por el hueco que había entre el camión de bomberos y la ambulancia y continuó por la calle hacia los coches de policía que estaban esperando allí. Los disparos atravesaron el aire y rebotaron en los edificios, pero Drake no frenó en ningún momento. ¿Nos están siguiendo, Yada?, preguntó Drake. Yada se dio la vuelta en el asiento y miró por la ventana trasera. «Sí». «¿Es una broma?», preguntó Sully. «¿Pero quién es esta gente?». «En cuanto doblemos esta esquina estaremos fuera del alcance del francotirador», explicó Drake. «¿Qué pasa con los tarados del todoterreno?», ladró Sully. Drake sonrió. Condujo el taxi a toda velocidad pasando a los dos coches de policía que había aparcados en diagonal sobre la acera, arañó un Mercedes aparcado, rompió el espejo retrovisor del taxi y aceleró todavía más. Al llegar al cruce, pisó el freno, se dio la vuelta e hizo girar el taxi a la derecha, conduciendo en dirección contraria por la calle Washington. Los coches hicieron sonar las bocinas y una camioneta blanca tuvo que apartarse dando bandazos de su camino para evitar una colisión frontal. Echó un vistazo por encima del hombro y vio a uno de los dos coches de policía que había dejado atrás colarse para bloquear la calle. Dos agentes que estaban en la acera habían desenfundado las armas y se dirigían corriendo hacia el todoterreno que se estaba deteniendo. «¡Estamos salvados!», exclamó Sully. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Yada inclinándose hacia adelante y mirando a Drake por el retrovisor central. «Tendremos a la policía encima de nosotros en menos de un minuto». Drake giró rápidamente a la izquierda al llegar a la calle Jane, esta vez sin lanzarse directamente hacia el tráfico que venía en dirección contraria, y miró a Sully por encima del hombro. «¿Qué te parece?». «¿El embarcadero de Chelsea Piers?», preguntó. «No tenemos elección», repuso Sully de acuerdo con él. «¿Qué hay en el embarcadero de Chelsea Piers?», preguntó Yada. Drake sonrió mirándola por el espejo retrovisor. «Lo que suele haber siempre en los embarcaderos: barcos».